Un saludo especial para todos los jóvenes de la Asociación Sur. Mi nombre es Alonso Núñez y además director de jóvenes de la asociación. Y también estoy encargado de compartir con ustedes este interesante tema, mente campo de batalla. La mente llega a ser un gran campo de batalla porque allí hay dos poderes que guerrean con tal de ganarse la mente. Por lo tanto, depende de nosotros también a quién le vamos a dejar el control. Pero para saber entonces decidirme por Dios, necesito saber cómo la mente funciona. Primero que todo vamos a entender que Dios creó la mente y la creó con leyes. Todas las cosas funcionan con leyes, toda la naturaleza funciona con leyes. Inclusive Dios dejó a los hombres y le colocó una ley en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así también Dios colocó leyes que gobiernan la mente. Y si yo entonces las entiendo y permito que ellas se desarrollen bien desarrolladas para la gloria de Dios, entonces tendremos buenos resultados. Pero además, de allí depende mi destino como joven. Porque desde el pensamiento, cuando yo siembro pensamientos, entonces voy a cosechar hábitos. De los varios hábitos que yo estoy sembrando continuamente, cosecharé un carácter. Del carácter, si yo siembro mi carácter, cosecharé un destino. Por lo tanto, si nos regresamos hacia atrás, mi destino depende de mis pensamientos. Es allí tan importante que podamos entender que mi mente es un gran campo de batalla. Pero además, entonces vamos a entender las leyes que gobiernan la mente. Las leyes que gobiernan la mente está como primero, expansión o estrechez. Mi mente se ensancha, se esparce de acuerdo a la capacidad de pensamiento que tengamos. El espíritu de profecía me dice que he de tener pensamientos amplios, jóvenes de pensamientos grandes, que tengan capacidad de pensar en grande para obrar en grande. Pero también la mente puede acostumbrarse a pensar en pequeño. El menor esfuerzo, la menor capacidad, yo no puedo, yo no soy capaz, y por lo tanto entonces la mente se va empequeñando y tiene esa capacidad tanto de crecer como de ser muy pequeña. Depende de nosotros si la hacemos crecer o si la hacemos menguar. Muy bien, esta es la primera ley, la expansión o la estrechez. La segunda ley es la adaptabilidad. Si yo entonces permito que mi mente piense en grande, ella se adapta a pensar en grande. Pero si pienso en pequeño, mi mente se acostumbra a hacerlo también. Por lo tanto, se adapta tanto a lo grande o a lo pequeño. Y así mismo va a regir o a tener todos los pensamientos de acuerdo a lo que yo le permita hacer. Esa es la segunda ley, la adaptabilidad. Pero además también hay una tercera ley que es la contemplación. Hay una ley espiritual y mental que me dice que yo soy y llegaré a ser lo que esté contemplando todos los días. Es por eso que el espíritu de profecía me dice que hay que contemplar, hay que meditar en el Señor Jesucristo todos los días, al menos 1 hora diaria. Y si yo contemplo a Jesucristo, si yo todos los días le contemplo, llegaré a ser como Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, me dice que yo debo de tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es permitir que Cristo more en mi mente y gane la batalla. Y entonces seré como Jesucristo. Mis pensamientos serán como Él. Y así entonces finalmente tendré las victorias que Él también tenía. La contemplación es muy importante. El apóstol Pablo también en Hebreos me dice, puesto los ojos en Jesús. Debemos colocar los ojos en Jesús. Debemos contemplar a Jesús para ser como Jesús. Pienso que toda la juventud que sigue al Señor en la Asociación Sur desea ser como Jesús. Y también entonces ese debe ser el objetivo de todo cristiano. Ser como Jesús. Pero para ser como Jesús necesito tener la mente de Jesús. Y para tener la mente de Jesús, entonces necesito contemplarle. Según esta tercera ley
de la mente. Además también, otra cosa es la sustitución. Cuando el pecado me asedie, cuando el pecado me invite a obrar mal, debo de tomar decisiones radicales. Debo de ser muy firme con el pecado y con el diablo y decirle, no, no lo voy a hacer. Así como José dijo, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando el joven es decidido para rechazar el mal, entonces su mente se fortalece para hacer el bien. Pero si el joven rechaza el mal como débilmente, entonces el pecado como que aguarda la esperanza de algún día ganarle. Y aguarda la esperanza y aguarda la oportunidad hasta que de repente viene la oportunidad y le gana. Pero si nosotros como jóvenes sustituimos con firmeza el mal por el bien, entonces ganaremos. El Señor me dice que debo ser firme y decidido a la hora de rechazar el mal. Y el bien tendrá la victoria. En ese campo de batalla, el bien tendrá la victoria. Pero depende de si yo soy decidido para rechazar el mal. Y entonces vendrá la sustitución. La quinta ley de la mente es la ley de la expresión. Si yo continuamente expreso las cosas del bien, hablo de Dios, hablo de sus leyes, hablo de sus promesas, hablo de cómo Dios me ha dado la victoria a través de los días de mi vida, entonces mi mente se fortalece en eso. Pero si yo hablo de fracasos, hablo de pecados, hablo de chismes, hablo de cosas que la Biblia no me aprueba, entonces mi mente se acostumbra a eso y se fortalece el mal hacer en mi vida. El Señor me dice que en este campo de batalla todos podemos decidir. Recordemos allá lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, me dice Jesucristo. ¿Y a qué puerta? A la puerta del corazón. Jesucristo puede llegar y entrar abruptamente, sin embargo no lo hace porque quiere que tú le abras el corazón. Pero también es interesante notar que en Génesis capítulo 4 versículo 7, Dios le está hablando a Caín antes de que Caín matara a Abel. Y le está diciendo a Caín, cuidado, porque el pecado está a la puerta. Por lo tanto, miramos que Jesús está en la puerta según Apocalipsis, pero según Génesis miramos que el pecado también está a la puerta. ¿Y a la puerta de qué? A la puerta de la mente. Si notamos la última parte del versículo de Apocalipsis, de Génesis capítulo 4 versículo 7, me dice, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás sobre él. ¿Qué me quiere decir eso? Que aunque Jesucristo esté a la puerta tocando mi corazón, y aunque el pecado también esté tocando a la puerta de mi corazón, yo decido a quién le abro. Por eso, joven querido, decidamos abrirle la puerta a Jesucristo y no abrirle la puerta al pecado. El Señor nos invita para que le abramos la puerta a Él. No le abramos la puerta al pecado, porque una vez se le abre la puerta al pecado, así no se le abra mucho, un poquito. Él entra inmediatamente y se enseñorea de nuestro corazón. Nadie puede decir, no, yo no le abro a Jesucristo, tampoco le voy a abrir al diablo. Me voy a quedar yo solito, rijo mi mente, rijo mis pensamientos y me comporto como yo quiera. No se puede. No se puede. Nadie puede decir que no está influenciado ni por Dios ni por el diablo. Nadie en este mundo puede decir con verdad tal cosa. Si yo no estoy con Dios, estoy con el que está en contra de Dios. La Biblia dice, el que no coge conmigo desparrama, y el que no es conmigo contra mí es. No hay lugar neutro en este campo de batalla. O estoy con Dios o estoy en contra de Él. Pero a todos los jóvenes de la asociación les invito, estemos de parte del Señor Jesucristo. Estemos de parte del Señor Jesucristo
y entonces el Señor nos dará la victoria en esta gran batalla. Dios les bendiga a todos, es mi deseo en el Señor. Amén.